Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero. Hola, bienvenido al programa Ángulo 13, una semana más. Miércoles noche nos adentramos en el mundo del misterio, en el mundo de lo incógnito, como siempre decimos, la historia controvertida. Y como hace ya muchos años algunos adoptamos, no sé si bautizamos, pero sí adoptamos el término ciencias de frontera, un término que con el tiempo cada vez me gusta menos. En fin, las fronteras nunca han sido de mi agrado. Lo dicho, vamos a comenzar un Ángulo 13 especial porque tenemos tiempo para la mesa de redacción. Nos sentamos en torno a esa mesa cuadrada, los amigos de lo insólito, los amigos de Ángulo 13, abrimos tiempo para la tertulia. Esta noche nos va a acompañar Miguel Ángel Ruiz, también estará con nosotros Alexandra Fernández, Iván Figueiras, Santi García y, por supuesto, también estaré yo. Me iba a esconder, pero no me han dejado. Arrancamos esa tertulia, ya adelanto, va a ser una tertulia donde el espacio va a estar ampliamente presente, pero no será el único ámbito que nos ocupe. Lo dicho, arrancamos, comenzamos nuestro programa. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Bueno, lo hemos dicho al comienzo del programa, hemos hecho una introducción, empezamos el Ángulo 13, tocaba tertulia, ya nos lo estaban pidiendo y la ponemos sobre la mesa. Nunca mejor dicho, vamos a crear... Es que en realidad somos los caballeros y las caballeras, que dirían algunos ahora, ¿no? Somos los caballeros y las señoras de la mesa cuadrada, podríamos decir, ¿no? Lo voy a ir presentando por el orden que yo los veo. Santi García, que está en Murcia, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo me aventuré a decir que estás en Murcia y a lo mejor estás en Panamá recogiendo beneficios, no lo sé. No. Sigo en Murcia. Sigue en Murcia. Vale, Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Juanca. En tierras riojanas también creo, no creo que te hayas ido a Panamá. No. ¿No? Aquí bueno. Miguel Ángel Ruiz, buenas noches, bienvenidos a Ángulo 13. Encantado y bien hallado, un placer estar con vosotros. Tú estás en Cantabria, si no te has movido de ahí tampoco en las últimas horas. Efectivamente, también conocida como Invernalia. Invernalia, vale. Oye, Iván... Hay un sitio con clase. Hombre, con clase. Sabía que no podías decir lo contrario. Iván Figueiras, buenas noches. Muy buenas noches, Bubú. No es que no estés en un sitio con clase, tú también lo estás. Ahora en este momento estás en La Rioja, en Logroño. Es que ahora para mí los sitios con clase a día de hoy, después de no sé cuántos meses aquí tierra adentro, necesitan agua. Si no tienes agua, no tienes clase. Uy, que necesito el mar urgentemente. Vamos a crear una polémica gorda aquí porque has dicho sitios con mar, no con agua. Con lo cual no estás ahora en un sitio con clase y los riojanos se pueden agarrar un mosqueo del carajo. No, si tenemos un pedazo de río aquí de la leche, es lo que dicen del Ebro, pero se me queda corto, ¿sabes? Que eso de ver la otra orilla es lo que me estresa. Pero bueno, tienen otro tipo de líquidos más interesantes. ¡Hombre! Deja tú que la calle Laurel vuelva a abrir en plenitud para que veas tú las desembarcadas de Iván en ese territorio. Bueno, saben que en las últimas semanas, especialmente la última semana, 10 días,
digamos que la actualidad mistérica es bastante monótona, pero sí hemos tenido algunos ingredientes que se salen de la nota, ¿no? Son la nota discordante. Yo tiraría para atrás a ver si alguien se vio afectado, le llegó, le salpicó la ola, no lo sé, del cohete este chino del que tanto se habló en los medios de comunicación. Qué fracaso, ¿no? Yo esperaba algo más de espectáculo. Hombre, es que el programa espacial chino, ¿cómo explicarte? Ahora mismo están a la altura de los soviéticos aproximadamente en el año 66, 67 como máximo, cuando estaban los soviéticos probando las primeras Soyuz. O sea que, bueno, China tiene esa fama que tiene de ser un país muy avanzado tecnológicamente, todo lo que queráis, pero realmente es mentira. O sea, a China tú le quitas la posibilidad de poder fotocopiar todo lo que las tecnologías de otros países, que eso sí, van a fabricar a China, le quitas esa posibilidad y China no tiene absolutamente nada que aportar. En algunos puntos sí que son una potencia bastante avanzada, pero gracias a lo que han podido ir robando en los últimos 30 o 40 años de otros países. Si Estados Unidos desarrollara de repente un gran cerebro y dijera, anda, vamos a proteger nuestro desarrollo tecnológico, y Corea hiciese lo mismo, China, vamos, daba unos cuantos pasitos atrás y volvía a ser lo que realmente sigue siendo, que es la fábrica del mundo. O sea, China tiene la suerte o la desgracia de tener centenares de millones de personas que están dispuestas a trabajar por 4 duros mal contados, meterse 12 horas bajo las espaldas y trabajar ahí en serie. De lo cual están haciendo todo lo que nosotros no queremos hacer en nuestros países, o bien que las empresas occidentales no quieren pagar a sus trabajadores lo que debieran pagar. Entonces, si quiero hacer algo sin pagar un duro y explotando a un trabajador, pero tengo leyes en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, que me lo impiden, pues voy a ir a China, que no tiene leyes, que explota a sus trabajadores sin ninguna pega y que son buenos copiando las cosas de los demás. Así les ha ido con el pseudo proyecto espacial este que tienen. Es inconcebible lo que les ha pasado con este cohete, que ocurra en cualquier proyecto ruso, estadounidense, de la ESA, canadiense. Es inconcebible lo que ha pasado. Inconcebible. Podía haber pasado en los años 50. Esto podía haber pasado con las Mercury o con la primera Soyuz. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI... Eso te iba a preguntar, o les iba a preguntar a todos. Es decir, yo, bueno, poca memoria tengo, pero yo no recuerdo haber leído, haber escuchado que algo así pasase hace pues 30, 40 años. Bueno, algunas otras cosas raras sí pasaron, pero que caiga a la Tierra una porción tan grande, un resto tan grande, una escoria tan enorme, sin control, no lo había escuchado nunca. Yo no sé si es porque ahora los medios de comunicación se hacen eco de cualquier cosa, aunque sea basofia, y antes menos, o es que ahora ocurre y antes no lo sé. Es que ocurrió una sola vez y fue un ridículo absoluto. Se estuvieron riendo de los americanos también riéndose de sí mismos, también hay que decirlo, pero la Skylab, la primera estación espacial americana, pensaban que estaba en una órbita relativamente estable, pero estaba rozando con las capas superiores de la atmósfera. Eso que hace que pierdas velocidad poquito a poco, iba bajando la altura en la órbita y llega un momento en el que, como diría el piloto de un avión, entras en pérdida y ya se sabe que la estación estaba perdida. O mandaban una nave arriba para acelerarla y que subiese de órbita, para lo cual no había presupuesto, porque alguien había decidido que los cohetes Saturno había que meterlos en museos en lugar de utilizarlos. Pues bueno, la Skylab se vino abajo y cuando cuando se derritió entrando por la atmósfera, parte de ella cayó en Australia. Y pues hubo un gran jolgorio a nivel mundial riéndose todo el mundo de los americanos, como diciendo, tío, chicos, mirad lo que habéis hecho. Y sacaban imágenes de un campo entero australiano lleno de pedacitos del chatarra de la Skylab. No ha vuelto a ocurrir eso, pero claro, estoy hablando del año 74, creo que fue. ¿Y qué tal el Challenger en 1986? Pero eso fue un accidente, eso es muy diferente. Lo del Challenger fue un accidente y además por cuestiones de vamos a recortar presupuesto. Lo de China ha sido porque es un país al que la vida humana le importa un huevo. No toma medidas de seguridad para absolutamente nada. Lo que importa es hacer las cosas más rápido. Cuando los rusos hacen una misión, mirad lo de la Mir. Todos sabíamos que la Mir se iba a caer, pero la Mir cayó en un sitio preciso que sabíamos con meses de antelación dónde iba a ser
y sabíamos que no iba a ocurrir nada. Los chinos, en cambio, no emplean tiempo ni emplean presupuesto en tener en cuenta ese tipo de cosas. Pero Todas sí sus naves pero han dado sí se sabe problemas. que va a ocurrir, es decir, como todos los países que tienen carrera espacial saben que esa escoria, esos restos, en algún momento dado van a caer. Los chinos también. Avisaron. Sí, no, Claro. es que es eso. Avisaron con 2 cojones. Lo que hicieron fue avisar. El resto lo que hacen es planear la misión de forma que yo lanzo un cohete, tengo una primera etapa absoluta y totalmente gigantesca de un Saturno 5 y no pasa nada. ¿Por qué? Porque sé dónde va a entrar en la atmósfera, sé cómo la atmósfera la va a desintegrar, no hay absolutamente ningún problema. Los chinos lanzaron su nave haciendo lo que les salió de la punta de las narices, como hacen siempre. Que hace unos meses pasó lo mismo, que cayó en... ¿Dónde fue? No me acuerdo. También cayeron restos de una... Y es que además no es una nave, que estamos hablando del cohete impulsor, que es muchísimo más grande. No es lo mismo que se te caiga el Apolo ahí al lado, que es una mierdilla de un par de toneladas, a que se te caiga un Saturno 5 entero, que es un bicharraco de 100 y pico metros. Bueno, una etapa tendría 50 metros. Ese es el problema, que hace 3 meses otro cohete chino, una primera etapa otra vez, ¡pum!, cayó en un pueblo. Así, como suena, ¿Ah, sí? cayó en un pueblo, al lado de un pueblo, a las aceras. No mató a nadie, pues porque, no sé. Pero sin embargo, no se dio tanta difusión a eso. De hecho, yo no lo había escuchado, tampoco es raro en mí. No se dio tanta difusión a eso que estás diciendo de ese pueblo, que lo que se le dio a esto, que poco menos que se estaba anunciando un fin del mundo. O sea, la verdad que sí, depende del medio que veas o leas, claro. Además, por una chorrada, lo más que puede ocurrir con esto es que muera 1 o 2 personas porque les caiga un cachito de hierro fundido en la cabeza. Hombre, se hablaban de piezas del tamaño de una lavadora, no creo yo, coño, que eso sea un cachito. Del tamaño de una lavadora, sí. Y eso a lo mejor cuando están en el espacio, pero después de pasar por los 60-70 kilómetros de atmósfera a los miles de kilómetros por hora los que pasa, luego me dices lo que llega hasta la Tierra. Porque te recuerdo que cualquier asteroide de piedra que puede pesar 500 toneladas, que tenga 10, 20 metros de diámetro, cuando llega a la Tierra es un meteorito así. Ya, pero un meteorito así no... A ver, Iván. Un meteorito así... O por un meteorito así no se monta el revuelo que se ha montado, no se sabe en qué punto aproximado o exacto cayó del Índico. Es decir, esto tuvo que haber sido algo más grande, digo yo, no sería un trocito así. Sí, que la nave puede ser enorme, pero que desde que la nave empieza a fallar en su órbita y empieza a caerse, lo que llega al suelo, y Miguel Ángel de esto sabe más que yo, te puede confirmar que llegan pedacitos sueltos. ¿Te acuerdas de la Mir? ¿Tú te acuerdas de la Mir cuando los rusos la hicieron aterrizar, iba a decir? Cuando la lanzaron contra el Pacífico. ¿Te acuerdas aquellas imágenes tan guapas que grabaron desde Polinesia? ¿Cómo se desintegraba? Sí. Y estás hablando de la Mir, que es el segundo mayor monstruo que ha habido jamás en el espacio. La Mir era una pasada, era un pueblo entero. Pensá que el transbordador ¿cómo se llamaba? ¿El Discovery? No, ¿cómo eran los...? El Columbia, es verdad. Mira, piensa que es eso, es toda la parte de abajo que parece como si fuera un avión, ¿no? Eso se pone incandescente y son un tipo de cerámicas especiales casi pues para horno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ningún otro sistema que no esté absolutamente pensado para entrar en la atmósfera, como dice él, entra a punto de fusión y se pierde. Y de hecho la mayoría de los meteoritos que vemos efectivamente pierden muchísima masa durante la caída. Pero es por la fricción del aire tan tremenda y de la velocidad que se coge. Ahora bien, el trocito ese que habláis tan pequeño no es una piedra. Eso si llega a la velocidad a la que llega, eso tiene 5 metros. Eso tiene un poder explosivo que, bueno, es un misil, ¿sabes? Es un misil, efectivamente. Pero eso de que llega una pieza del tamaño de una lavadora, es que si llega a 30.000 kilómetros por hora una pieza del tamaño de una lavadora contra la Tierra, el famoso cráter que hay en Arizona, creo que fue hecho por un objeto de menos de 1 metro. O sea, kilómetros de cráter. De todas maneras, completamente de acuerdo contigo, pero que muchas veces la realidad es mucho más caprichosa de lo que parece. Yo recuerdo en África un trozo de chatarra espacial y efectivamente que parecía así como tendría la carcasa de una lavadora. Lo que pasa es que no era muy masivo, era simplemente una chapa y allí se lo encontraron los negritos en mitad
de la sabana y allí estaba. O sea que es verdad que a veces, no sé si porque luego se hayan desensamblado mucho más abajo, pero que a veces esas cosas pasan, ¿eh? A ver si os encuentro la foto. Ah, pues sería interesante. Genial. Claro, yo estaba pensando ahora, si dices tú que se hace un cráter tan grande con una escoria no tan voluminosa, si cae algo del tamaño de una lavadora, por ejemplo, en España, si cayese en España, podríamos decir que el agujero que hace separaría a Cataluña del resto, por ejemplo. Pero eso ya pasó antes. Hace 65 millones de años se quedaron los dinosaurios en un lado y los Homo sapiens en el otro. Haciendo amigos, venga, cojonudo. No he dicho quién es cada uno, ¿eh? No, bueno, hay un poco de dinosaurio de más en ambas partes. Yo sé que estaría en medio riéndose de los dos bandos. Bueno, de dinosaurio sabe Alexandra también porque, caray, tengo una asignatura pendiente. Tienes huellas de dinosaurios, restos del paso de los dinosaurios en La Rioja, ¿no? Sí, la verdad que aquí de eso presumimos bastante porque además tenemos un montón de yacimientos y además con huellas muy bien conservadas. Y bueno, y muy bien adaptado, la verdad que para visitarlo y eso, Miguel Ángel también ha estado, ¿verdad? Nos estuvo por aquí, lo llevé. Y a ver si Santi tú venís y os llevamos a algún yacimiento. Sí, verdad, hay que aprovechar. A disfrutar. Además, llevando al arqueólogo, yo voy detrás también, es decir, yo me pongo chaleco multibolsillo para pasar desapercibido y... Manía, que no soy paleontólogo, que soy arqueólogo. Bueno, pero los arqueólogos tienen una visión diferente de todo, incluso de la lista de la compra. Es decir, el arqueólogo tiene una visión... Claro. Oye, Miguel Ángel, ahora que hablábamos del espacio y hablábamos de los chinos, que los chinos van a posar en Marte otro bicho para competir con los americanos, dice. Lo que pasa es que yo vi las imágenes y me parecía una escupidera, un chato de esto de hacer pipí. A ver, sí, es que ahora mismo parece que Marte es el gran futuro de la humanidad, ¿no? Yo, de hecho, hace ya más de una década se viene hablando de la terraformación de Marte, como si nos fuéramos a vivir allí, etcétera, y eso yo creo que se ha divulgado mal. A mí me parece que los problemas que tiene eso es que son absolutamente inimaginables, ¿eh? Y estamos hablando de cientos de años, además, vamos, que eso no lo ha tenido en cuenta nadie. Sí, yo prácticamente yo en un artículo que publiqué en Año Cero sobre la terraformación de Marte y tal, y el complicadísimo proceso que es crear una especie de atmósfera allí, hablaban de un milenio, probablemente, de un milenio. Y pensad que nosotros ni siquiera hemos puesto una sola pierna humana en Marte, ¿no? Entonces, claro, yo creo que aquí hay esas ínfulas un poco para justificar un gasto que realmente, no sé, hay que pensar una cosa, incluso si consiguiéramos poner una muy mínima colonia humana en Marte, eso sería prácticamente peor que cualquier prisión que exista sobre la faz de la Tierra. En el sentido de lo pequeño que sería, los grandísimos problemas que hay. Pensad que en Marte la presión es tan baja que, bueno, en el momento en el que tú salgas y no sé, se te agujereará el traje, tus pulmones implosionarían por la gravedad y, bueno, te ahogarías en menos de, probablemente, de, no sé, 60, 70 segundos, no durarían más, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta lo inhóspito que es Marte. Sí, vamos, los mismos accidentes que tienen los buceadores, pero multiplicados por 1000. Es si decir, hubiera una depresión en el hábitat en el que estuvieran los astronautas en Marte, vamos, ¡boom! Te hierve la sangre. Esto que nos cuenta el cine de la posibilidad de vivir, no sé, en una especie de burbujas, de meter huertos, de autoabastecerse, todo esto, me estás hablando de 1000 años. No. Mira, Juanca, una pregunta. ¿Tú has ido de camping alguna vez? Sí. ¿Y para 2 días cuántas cosas te has llevado? Pues al principio llevaba muchas y ahora ya he aprendido, pero la mochila llena hasta arriba. Mira, pensad solamente en las misiones Apolo, que bueno, pues el famoso, esto lo sabrá mejor Iván, ¿no? Pero lo que costó solamente poner un hombre en la Luna, y que diera un paseíto, y la Luna está muchísimo más cerca de que Marte, pero infinitamente. En Marte el viaje está para unos 6 meses. Tú piensas si cuando llegues allí
no solamente necesitas una tienda de campaña como así, sino que necesitas un módulo, que necesitas agua, que necesitas alimento, que necesitas instrumental y que necesitas material para que esa colonia vaya funcionando. Incluso si tú allí tuvieras la capacidad de tener cierta agricultura muy, muy, muy básica, simplemente ya no te hablo de los problemas del viaje, sino la logística mínima que es necesaria para soportar una vida allí. Es que piensa que prácticamente es tan caro mover todo ese material y luego las necesidades allí van a ser tan grandes que es que yo te digo que a día de hoy, salvo que se gaste una cantidad brutal de dinero, lo máximo que se me ocurre es tener 2 o 3 o 4 módulos allí muy pequeños con una superficie absolutamente mínima, un cubículo prácticamente mínimo, para que eso le podamos llamar base humana, ¿no? En la película de Ridley Scott, de The Martian, es a lo máximo que podemos aspirar. Esa película es bastante realista por muchas cosas, una cosilla que tiene por ahí que bueno, pero bueno, tampoco se puede desechar nada. Pero esa película es a lo máximo a lo que podemos aspirar, a lo mejor a 100 años vista. Porque lo que decía Miguel Ángel, una terraformación que consiste en convertir un planeta que no tiene las condiciones de habitabilidad mínimas, creárselas, imitando las condiciones que tiene la Tierra. Claro, para poder crear un efecto invernadero, que es el primer paso de todos, necesitas tener una atmósfera. Porque Marte prácticamente no la tiene un 1% de lo que tenemos nosotros, no tiene presión. Entonces, ¿de dónde sacas todo ese gas para llenar un planetita que no es la mierdilla esa que tenemos colgando delante, que es la Luna? No, Marte es un bicho. Es un poco más pequeño que la Tierra, pero Marte es un bicho. Y una de las razones por las cuales es muy difícil plantearse no solamente montar una colonia, sino una misión de ida y vuelta a Marte, como dijo Kennedy, llevar un hombre a la Luna y traerlo después sano y salvo de vuelta. El problema es que, lo que decía, la Luna es una mierdilla que tiene 1/6 de la gravedad de la Tierra. Marte no. O sea, si tú quieres lanzar una nave desde Marte, necesitas una cantidad de combustible alucinante. Y necesitas una nave en condiciones, con un motoraco que alucinas. No ese motorcillo de nada que llevaba la etapa de lanzamiento del módulo lunar. ¿Por qué? Porque para vencer 1/6 de la gravedad en un motorcito que tenía una tobera de este tamaño era suficiente. Pero Marte no. Necesitas una nave realmente potente. Y para eso el problema está el peso. Y el peso es lo que Miguel Ángel dice. Dinero. Muchísimo dinero. Mira, entonces, a ver, porque se habla mucho aquí de la Luna. Yo esto me lo he preguntado siempre. ¿Por qué el empeño de meter la vida en Marte? Y yo no he escuchado, salvo alguna cosita, algún proyecto, trabajar sobre la posibilidad de poner el hombre en la Luna. Carajo, es lo más cerca que tienes, es lo que mejor conoces hasta el momento o conocías hasta el momento. ¿Por qué no poner una base en la Luna como paso previo a lo otro? No, es que ni paso previo ni gaitas. Poner una base en la Luna tiene utilidad. Poner una base en Marte, yo que soy un fanático de la astronáutica, ya lo sabes, no le veo sentido. O sea, no le veo sentido. Sí como exploración, sí para aprender, etcétera, etcétera. Pero en cambio en la Luna sí que tenemos recursos muy simpáticos que nos vendrían muy bien en la Tierra. Sobre todo con los problemas que tenemos ahora del cambio climático. Podríamos conseguir helio 3, que en la Luna es muy abundante, pero que en la Tierra prácticamente no tenemos, que se podría utilizar incluso para intentar hacer reactores de fusión. Un reactor de fusión nos soluciona la vida. Se acabó el cambio climático, si conseguimos dominar la fusión. La fusión fría, quiero decir. Y para eso el helio 3 puede ayudar. Y eso está en la Luna. Ninguno me ha respondido que por qué no se ha hecho. Yo sé que hay motivos para hacerlo y a lo mejor motivos para no hacerlo, pero ¿por qué no se ha hecho? Hombre, por el coste que tiene. Es que, como digo, estamos en mantillas. Ya, pero siempre será más caro hacerlo en Marte. Digo, igual es una tontería lo que estoy soltando. Igual es más caro. La Luna ya se había conseguido hacer barato, que ese es el quid de la cuestión. Lo que pasa es que son todo cuestiones políticas. Como tú no tienes algo que venderle a la gente, o sea, un político no hace algo porque sea necesario o porque vaya a ser lo bueno para el país. Eso ocurría antes. Pero toda la historia de la carrera espacial empezó de la... Kennedy, por poneros un ejemplo, que eso nadie lo sabe, a Kennedy la carrera espacial se la pelaba. Totalmente. Le parecía que era A, una gilipollez, B, una pérdida de tiempo, C, una pérdida de dinero.
El único al que le interesaba es precisamente su mayor rival político, que luego acabó siendo, perdón, el mayor rival político del que era el presidente de gobierno por aquel entonces, de Eisenhower, que era un senador que era un fanático de la carrera espacial, pero es el que le daba caña a Eisenhower con la carrera espacial. ¿Qué pasó? Que Kennedy se dio cuenta, anda, si han tumbado a los republicanos con el tema de que en el espacio no hacemos muchas cosas, pues bueno, ¿será que es algo que hay que venderlo? Resultado, preguntó a todos sus asesores, a todos, a ver si podía hacer algo con respecto al espacio que pudiera ser muy rentable, políticamente. Se refería a políticamente. Le pidieron permiso para tener unos días para pensarlo y volvieron diciendo, como no podemos ganar a los rusos porque sus naves son infinitamente mucho más potentes que las nuestras, vamos a hacer algo a muy largo plazo, algo que mole y que salga en los periódicos. Vamos a ir a la Luna. Mira, y entonces una decisión política. Y cuando ya aprendieron a hacerlo bien y ya las misiones a la Luna eran mucho más baratas y sobre todo teníamos un montón de cohetes todavía sin utilizar que ya estaban pagados por el contribuyente, dijeron, como ya esto no sale por la Pero más que alucinante de todas, en la que más se pudo aprender y todo, no salió por la tele, dijeron, se acabó, no volvemos a la Luna. Escucha, y entonces le pregunto a Miguel Ángel porque, bueno, porque sé que este tema le apasiona, aparte de conocerlo. Entonces, toda esta campaña de reclutar a humanos de diferentes lugares con una inteligencia del carajo para ir a Marte, que ¿esto todo qué es? ¿Mentira? Es decir, ¿estos se van a morir? A ver, es que también hay que pensar que muchas veces cómo funciona un poco la sociedad. Este tipo de cosas hasta cierto punto aglutina, ¿no? Mira, yo he estado oyendo muy atentamente lo que acaba de decir el compañero Iván y yo la conclusión que saco es que sin los rusos no hubiera habido carrera espacial, en el sentido de que, date cuenta que era, sí, ir a la Luna, pero es que si tú lo ves así, lo de ir a la Luna es quizás uno de los mayores actos simbólicos de la humanidad y de toda la historia de Estados Unidos. A conocimiento científico todo el que quiera, pero a conocimiento político solamente era ganar a los rusos. Sin los rusos no hubiera habido esa carga. Entonces, ahora mismo hay un montón. ¿Vosotros os acordáis de la misión esta? Bueno, que era el programa Mars One, etcétera, etcétera, que me parece que era privado, que luego se ha abandonado. Eso era puro humo, pero puro humo. Y aquí hay un montón de cosas y me gustaría, por ejemplo, saber vuestra opinión sobre todo el tema de SpaceX. Porque, claro, aquí hay una carrera, una carrera lunar o como la queréis llamar, una carrera espacial paralela, pero es que las cosas están muchísimo más verdes de lo que parece. Ahora bien, yo sí que creo que también todo lo que ha hecho la humanidad lo ha hecho así. Evidentemente, cuando Colón llegó a América no era ni de lejos lo mismo, pero también la gente que se montó en aquel barco pensaba que no iba a vivir, ¿sabes? Que probablemente se iban a caer por el abismo y qué tal. Entonces, yo creo que estas cosas, si tú le cuentas a la opinión pública la realidad de las posibilidades de lo que hay, entonces no llegamos nunca. Sí que creo que en el fondo hay una élite de ricos que no lo ven ellos ni sus nietos ni sus tataranietos, pero que piensa que Marte puede ser el planeta B, un nuevo espacio para ricos si llegamos hasta entonces. Pero para llegar allí hay que pasar toda esa travesía por el desierto, nunca mejor dicho. Y yo creo que por eso estamos en esas cosas y porque se mueve dinero, etcétera, etcétera. Pero en términos de rentabilidad es absolutamente un despropósito. No sé qué pensáis. Es estúpido completamente. O sea, ¿qué es más difícil, más fácil? ¿Terraformar Marte o vamos a lo fácil, a lo sencillo? ¿Montar una colonia en Marte o dejar de hacer el gilipollas y arreglar el cambio climático? Bueno, pero claro. Mejor dicho, las consecuencias del cambio climático. ¿Qué es más barato? Ya, claro, ya. ¿no? Dejar de hacer el gilipollas en la Tierra. No nos tenemos que ir a ningún sitio. Solo hay que dejar de joder nuestro planeta. Ah, claro, que es que yo prefiero seguir llenándome los bolsillos y te mareo un poquito moviendo esta manita, mientras con esta te robo la cartera. Y puedo seguir haciendo lo que me da la gana porque tengo una supuesta meta que es que en el futuro vamos a conseguir esto y lo otro. Y muchos de estos psicópatas con dinero, voy a decirlo, además voy a meterme con uno que me cae bien, de todos estos que hay, que es Elon Musk. Elon Musk no es más que un
tío que tiene una idea fija, clavada, metida en la cabeza, que se la quiere imponer a todo el mundo y que ha conseguido montar su negocio publicitario alrededor de las 4 cosas que hace, anuncia que va a hacer algo, no lo hace, no tiene con qué respaldar lo que está diciendo, pero como es un tipo popular y que juega muy bien con esa publicidad, automáticamente recibe inversiones y juega con un dinero que no es suyo y consigue el paso siguiente. Así nació la empresa Tesla y un montón de cosas. Cuando Tesla anunció su modelo 3, no tenía nada. No tenía ni dinero ni con qué fabricarlo, pero tuvo una subida en bolsa descomunal, porque Elon Musk salió en televisión diciendo cosas que no se ofenda a la gente normal, porque supuestamente el tonto, el que tiene algo raro en la mente soy yo. A la gente tontita le cuentas algo, se lo cree y reacciona en consecuencia, en lugar de ponerse a darse cuenta de ¿me estarán vendiendo una milonga? ¿Qué hay de verdad en lo que me está diciendo? Pero en cambio la gente actúa por la estética de las cosas, no por el fondo. Yo digo que sueño con que voy a hacer y la gente te sigue, como Forrest Gump. Forrest Gump tenía razón, no, o sea, cuando se giró y vio a todo el mundo dijo, ¿y estos tíos por qué me siguen a mí? Pues porque la mayor parte de la gente tiene una necesidad extraña de seguir a alguien y de actuar en consecuencia de lo estético, no del fondo de las cosas. Lo que importa es la forma. Todavía me acuerdo cuando un político insultó al presidente de gobierno llamándole tonto, que nos tiramos 2 semanas hablando de que fue Rajoy, que Rajoy había llamado tonto a Zapatero, y 2 semanas hablando de ello. Dios mío, fue la noticia del país. ¿Os acordáis? Pues así es la gente. Ya. A lo estético. Santi, Alex, ¿qué opinan? No, pues sí, en ese sentido está claro. Como dice Iván, pues vamos a preocuparnos de no terminar de destrozar nuestro planeta y de solucionar los problemas que nosotros mismos hemos generado antes de empezar a pensar en otros. Independientemente de que sea caro, plantar una colonia, aunque sea chiquitita, en la Luna, no sé hasta qué punto, independientemente del dinero, ¿vale? A lo mejor estoy diciendo una burrada como un templo, pero no sé hasta qué punto sería factible. Y es lo que quería preguntaros. Sí. Yo creo que sí, ¿no? Desde mi ignorancia. Sí, en la Luna, y tan factible si está 3 días. Lo único que tienes que hacer es lo mismo que se hace en una estación espacial, ir llevando módulos y luego una vez están en la Luna, unirlos en órbita y luego posarlos. La ventaja que tiene además la Luna es que con una gravedad tan baja, un modulito más o menos grande, como pudiera ser los que tenía la Mir o la estación espacial actual, pues no sé qué peso tendría en la Luna. Pero una estación espacial es bastante más sencilla que una base en la Luna. El método es el mismo. Pero por un problema, porque el polvo ese lunar, por lo visto, eso es corrosivo de una manera... Uno de los grandes problemas que tienen es el polvo, que un polvillo lunar, esto por lo visto se lo come todo. Hace tiempo, sí, ¿no has visto? De hecho sacaron hay algunas de los ALSEP puestos por los Apolo, ahí están funcionando, Mira, bueno, creo que ya que ninguno, pero no porque se opearan, sino porque ya no servían para nada y NASA dejó de utilizarlos. Ahí están. No, pero por ejemplo, lo que es el tejido las telas de los, de los trajes espaciales y tal. De hecho, hace poco hicieron una especie de concurso de ciencias a nivel de todo Estados Unidos, de a ver si de esto que llaman el pensamiento lateral, a ver si a algún crío, algún adolescente, a alguien se le ocurrió una idea de cómo proteger ese polvo, porque por lo visto da muchos problemas. Esa es una de ellas. Y luego hay otro problema muy grande que yo creo que va creciendo, que es el tema de la chatarra espacial, Porque mira, en 1992 hubo un informe que se llamó el informe Kessler, donde ese informe se alertaba del problema del crecimiento de la probabilidad de choque en la atmósfera. Y en el 92 ni de lejos teníamos la cantidad de satélites que estábamos ahora. Ahora mismo, con todo lo que son el OneWeb, los Starlink X, estamos haciendo lo que se llaman megaconstelaciones de satélites
y vamos a hacer crecer pues casi de manera exponencial el número de objetos en el cielo. Tanto, de hecho, ha pasado en 2 o 3 ocasiones que han tenido que desviar algún satélite porque iba a chocar con otro. El problema no es el número de chatarra que haya, sino que si alguna vez, como pasa en la película, no me acuerdo, Interestelar puede ser, que tienen un choque en cadena. Gravity. Sí, Gravity, perdón. El día que tengamos un choque en cadena y un bicho de estos se rompa en 1000 pedazos, una de las cosas que nos puede pasar es que no seamos capaces de volver a salir de la Tierra, porque una simple tuerca te puede destrozar un satélite. Totalmente. O una estación espacial, una tuerca que se mueva a 30 kilómetros por segundo, imaginaos. Y ese que entra por un lado, volatiliza la estación espacial por el camino y sale por el otro. Totalmente. Y eso es un peligro que es que yo creo que se habla poco, pero es un peligro bastante grande. Claro, la gente dice, no, hombre, el espacio es muy grande ahí arriba. Sí, pero grande. Tenemos muchas cosas, pero es a una altura de unos 500, 600 kilómetros, tenemos un montón de cosas que, como digo, no es el problema del riesgo de colisión, sino de la cantidad de metralla que va a ser en el momento en el que dos objetos colisionen, porque es que luego sí que puede ser en masa. No, es que ya han colisionado. Hubo, ¿qué fuera? 10 años, una cosa por el o menos. Se metieron un leñazo 2 satélites. Los 2 satélites, además, uno debía ser carísimo. Precisamente preparando esta tertulia, seleccionando temas, hablaba con Santi de esa hilera, ¿no? Que dicen muchos, de ese reguero, del lanzamiento en cadena de este tipo de satélites, que ahora podemos hablar, si quieren, para qué están dedicados, a qué se van a dedicar, porque la mayoría de la gente lo ignora, ¿no? Recuerdo que cuando comenzó la pandemia, los primeros días, si no el primer mes de confinamiento del año pasado, se hizo un lanzamiento también en línea de un montón de estos satélites. No sé si eran también Starlink o era otro tipo de satélite. Eran, ¿no? Y empezaban a reportarse un montón de informes, de noticias, incluso compañeros del mundo del misterio, digo compañeros que no especialistas, ¿no? Porque afirmaban haber visto y que se estaban reportando oleadas ovnis en diferentes lugares del mundo, lo cual, que lo diga doña Pepa o don José, que viven en el barrio, lo puedo entender, pero que lo diga alguien que un mínimo de información debe tener, sí que me parece vergonzoso y lo digo públicamente. El año pasado hubo mucho ridículo con lo de los satélites Starlink. Muchísimo. Bueno, mucho ridículo. Oye, Santi, ¿para qué se lanzan estos satélites? ¿O cuál es la finalidad, aparte de que sean espectaculares? Hombre, bueno, sí, la verdad es que el visionado fue espectacular. Además, yo regresaba a casa precisamente y empezó el teléfono, vamos, echaba humo. Pero vamos, que simplemente es para, o por lo menos eso dicen, para la cobertura 5G en diferentes puntos que a lo mejor la cobertura no llega tan bien, y sobre todo lo enmascaran, entre comillas, para que el 5G, la tecnología 5G, llegue a países del tercer mundo, entre comillas. Efectivamente. Espera, Miguel Ángel, que te voy a lanzar una pregunta que ya que tenemos ingeniero de telecomunicaciones, vamos a lanzarlo, porque es que a mí a lo mejor se me escapa un poco. El 5G es telefonía móvil, ¿no? Y eso es la quinta generación de telefonía móvil. Vale, ¿y eso no funciona con esas torrecitas que tenemos ahí puestas al lado de las carreteras o encima de los edificios? Sí, igual que todas las otras Gs de la telefonía móvil. Vale, es que se habla de los satélites y demás del 5G como si no fuese telefonía móvil normal. O sea, que no estoy yo equivocado. Gracias, Miguel. O sea, que simplemente una serie están exagerando de tal manera vendiéndonos una moto muy rara. Muy rara. No son necesarios satélites para conectar el 5G, excepto ese ejemplo que has dicho de lugares remotos, etcétera, etcétera. Pero yo me he movido por el tercer mundo. Sí, pero... Y la gente usa teléfonos móviles normal y corriente en mitad de la sabana en Namibia, ¿eh? Porque hay cobertura en Namibia. Y hay cobertura en el desierto de Atacama en Chile, y hay cobertura prácticamente en el estrecho, bueno, prácticamente en el estrecho Magallanes no, ahí hay una cobertura excelente y la vi hace 15 años. No, y aquí en el AMA de Murcia te aseguro que no hay cobertura.
por ejemplo. Hombre, Alabama es el sur profundo, siempre lo han dicho. No, pero entonces se trata de eso, de mejorar esos vacíos, entiendo yo, Miguel Ángel. No se trata de mejorar esos vacíos exactamente. Se trata de dar una cobertura telefónica mundial en cualquier punto del planeta. Prácticamente incluidos los polos y cualquier sitio del mar. A mí esto me parece una aberración, sí. Es una idea de nuestro querido Elon Musk, pero no es el único sistema, ahora mismo con el tema del Internet de las cosas y tal, lo que quieren es una conectividad global, absolutamente planetaria. Y quieren meter todo el planeta en Internet y por eso es. Entonces, ahora mismo, bueno, tú puedes tener la cobertura que quieres. Desde hace años ya, aunque la gente no lo sabe y apenas lo contrata, existe Internet por satélite. Tú puedes estar en una montañita con una pequeña parabólica hacia arriba y tal, pero esto es otro nivel. ¿Y por qué es otro nivel? Porque básicamente lo que quieren es mira, ahora mismo estamos en un momento muy parecido al que fue 1995. ¿Por qué hablo del 95? En el 95 nosotros, por decir un año aproximadamente, que es cuando existía Infobía como Internet, etcétera, etcétera, en el año 95 no había móviles y, bueno, sí que había móviles, pero si alguien iba con un móvil por la calle nos reíamos de él. No sé si os acordáis de eso, de los... Debajo del asiento del coche. Nunca salía porque la gente te señalaba con el dedo. No, o te ponías a hablar en una esquina y decía, mira tú el chulo este para que se le vea el móvil. Y era buscando cobertura, ¿no? Y el móvil era como los de la Segunda Guerra Mundial. Sí, igualito. Pero acordaros que en apenas 6-7 años prácticamente pues, pasó de haber no sé cuántos móviles a haber cerca de 40 millones de móviles en España. En 7 años. En 2002, por ejemplo, ya tenía móvil Tokiski. Primero eran súper de regalo, 30 euros. Todos acordaréis de aquellos Nokia durísimos que se desde un quinto y sobrevivían, etcétera, 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 etcétera. Lo que hay que hacer, o sea, lo que pasó entonces es que la industria de telecomunicaciones, todo aquello de las burbujas.com, etcétera, hizo una grandísima planificación de cómo querían fuera el futuro de las telecomunicaciones, hicieron un plan empresarial, hicieron muchísima inversión, tiraron mucha fibra óptica. Bien, pues lo que está pasando con los satélites ahora mismo es lo mismo, es muy parecido. Se están sentando las bases de lo que va a ser la próxima generación de la forma en la que la humanidad se va a telecomunicar, por así decirlo. Y por eso son los satélites. Y por eso llaman tanto la atención por el desconocimiento. De hecho, esa hilera que se ve tan así, luego se va abriendo y ya cada satélite va a su órbita. O sea, solo están tan juntos en los días posteriores al lanzamiento. Pero eso que estamos viendo es un plan de negocio que yo creo que tienen un plan para ir, bueno, pues como hacen todos los negocios, ¿no? Una inversión para luego rentabilizarla. Vamos a hacer una cosa, que quiero hablar también con Alexandra de neuromarketing y de otras cuestiones. Vamos a hacer la paradita habitual, nada, un minutito para que le dé tiempo a Iván a calentarse el té y para yo explicarle por qué hoy tengo las gafas que a él tampoco le gustan. Él dice que me parezco a Groucho. No, a ver, esto hay que explicarlo, pero yo lo quería explicar después. No. Es decir, vamos a ver, usted dice que yo me parezco a Groucho Marx con estas gafas y yo le he hecho caso. ¿Qué pasa? Que las gafas que a ti te gustan, te enamoran, se me han roto. Y no claro, pues no lo sé. Y entonces he tenido que recurrir a esto y digo, déjame ver si paso desapercibido. Pero Iván, ahí donde ustedes lo ven, lleva un rato acechándome y no sabía cómo decírmelo. Volvemos en un minuto, hacemos pausa. Cursiva Books pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivabooks.com.
Cursiva Books. Vamos a dar mucho que leer. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Insisto, he intentado pegar las gafas durante esta publicidad breve, pero no hay manera, no hay pegamento que pegue esto, ni la gotita, ni nada. Es decir, esto es un rollo, esto no, la voy a tener que tirar. ¿Qué voy a hacer? Busco remedio, busco respuestas, soluciones. Alguien que me dé una solución a esto. Ahí está. La cinta americana. La cinta americana siempre es que tú ya sabes que si no consigues solucionar un problema con cinta americana es porque no has empleado la suficiente cinta americana. Cállate, que fui a la ferretería a buscar un buen pegamento porque el de la óptica me dijo que no había manera y me dice el de la ferretería. Claro, que ir a otra vez y compras unas nuevas. Coño, nuevas son estas, lo que pasa es que a ti no te gustan. Y el de la ferretería dice, mira, tengo 1000 pegamentos de todos los colores. A mis hijos las he intentado pegar y nada. Cinta americana, digo, pues dame un rollo. Claro. Sí, pues tengo trabajo manual para más tarde. Bueno, que continuamos en Ángulo 13 después de Bricomanía, que también nos sponsoriza. Y tenemos algunos temas pendientes. Además, queremos escuchar la voz de Alexandra, que la tenemos ahí enclaustrada en una esquinita de la pantalla. Oye, Alex, que tú nos proponías para esta tertulia un tema que a mí me parece apasionante. En realidad, todo lo que tiene la palabra neuro delante, a mí me parece apasionante e interesante. Además vende muy bien el concepto neuro últimamente. Y tú hablabas del neuromarketing. Neurótico también vende. Habrá quien no sepa lo que es el neuromarketing. Puede parecer una obviedad, pero habrá quien no sepa de qué estamos hablando. El neuromarketing, para quien no sabe en qué consiste, es una ciencia que estudia cómo se comporta el cerebro en un proceso de compra. Así en modo resumido, creo que se entiende, ¿no? Entonces, o sea, eso se estudia. Cuando yo voy a comprar el pan, en ese proceso, digamos que mi cerebro empieza a actuar. Las motivaciones, los procesos de atención, de memoria, todo lo que entra en juego en ese proceso de compra. Y sobre todo ya no eso, sino el cómo manipularnos para que hagamos esa compra. Entiendo entonces que por ahí vienen los colores de los productos, los envases, la posición y la disposición luego de los establecimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, a ver, es que desde que entramos, bueno, por no hablar de la publicidad, los anuncios, todo eso previo, descartándolo, desde que entramos a un supermercado nos está influyendo ya todo, la iluminación, la música, por ejemplo, la música. Cuando el establecimiento está más o menos vacío, te pone música relajante para que estés allí más rato, pues eso, vayas comprando más cosas. Cuando estamos, por ejemplo, en hora punta, es una música más animada, más estresante, pues eso, para echarte de allí. O, por ejemplo, bueno, muchas veces se ha comentado, ¿no? Vas a una tienda de ropa juvenil y parece que estás en una discoteca. Al final, con todo eso juegan. Otras cosas, por ejemplo, también que entran en juego es los sentidos. Entonces, no sé si os habéis fijado, cuando vas a los supermercados, lo primero que hay nada más entrar es o la panadería o la floristería, o sea, esas secciones que huelen bien. Para ya, pues bueno, entrar con una mentalidad positiva o porque que te abra poquito. Porque no es lo mismo entrar al centro comercial por la panadería que por la pescadería. Claro. Claro, y de hecho los productos de primera necesidad suelen estar al fondo, para que te tengas que recorrer todo el supermercado. Antes de llegar a, pues eso, si vas a comprar leche, vas a pasar por la sección de ropa, de tecnología, de todo, para ver si picas en algo, y luego ya llegarás a los productos de primera necesidad. Todo eso está estudiado, igual que la disposición de los productos de las estanterías. Normalmente lo que quieren que compres, los productos más caros, están a la altura de los ojos. Eso es. En el caso de los niños están en baldas más pequeñas para que estén a su altura, para que sean ellos los que lo vean. Luego también, no sé si habéis dado cuenta alguna vez, depende en qué momento vayáis, hay escasez de cestas. O sea, por narices tienes que coger carros. ¿Para qué? Claro, porque entra más en un carro que en una cesta. Esto también se suele hacer
O o la sea moda que... esta nueva de hacer un carrito más pequeño y llamarle cesta, para que te engañes a ti mismo en lugar de pensar que lo que me comentaste tú precisamente eso. Sí. Que se les llamaba cestas a los carros pequeños en los supermercados. ¿Cómo? O sea que cuando uno, a mí me pasa, ¿no? Que cada vez voy menos a los supermercados, la verdad sea dicha, me he vuelto un vago directamente, pero bueno, cuando tú entras a un supermercado y no encuentras cestas, yo siempre he pensado, digo, coño, pues esto está lleno de gente hoy, ¿no? Esto está a tope. Y es verdad que no está más lleno que otros días, pero ese día a lo mejor no hay cestas y el carro, la lista de carros es enorme, ¿no? O sea que eso está todo calculado, por lo menos las grandes superficies. Así es. Luego también a mí me mosquea un montón porque yo siempre suelo ir al mismo sitio y ya tengo localizadas las cosas. Y cada 2x3 te cambian los productos de sitio. ¿Para qué? Para que te recorras todo el supermercado otra vez. No hagas como yo, que voy directa, pim, pam, pam, ¿sabes? Y cojo lo que quiero y me voy. Entonces te marean. O la renovación estética, ¿no? de los establecimientos. Luego hay técnicas, ofertas que, pues, para llamarnos la atención, ¿no? Por ejemplo, lo solemos conocer todos, pero bueno, aunque lo conocemos, siempre queremos. Los precios acaban en no sé qué con 99. Sí. Al final es una técnica psicológica que ayuda a ver el precio más bajo, que en realidad pues eso no es más bajo, ¿no? Pero el con 99 parece, o con 49 también suele ser. Pero no sé si a ustedes les pasa, a mí no, pero sí es verdad que a mi entorno más cercano sí. Si algo vale 3,89 y tú le preguntas, ¿qué cuesta eso? Te dice 3 euros, no te dice 4. O sea, se tiende a redondear por el más bajo, es decir, por el número principal y no por los decimales, ¿no? Lo cual es interesante porque donde te gastas 4 estás diciendo que te estás gastando 3. Lo mismo te puede pasar con los 500. Curioso. Sí. En EGB nos enseñaban que 3,89, el 9 se redondea al 8, que se convierte a su vez en un 9, que a su vez se convierte el 3 en un 4. Claro. Pero claro, eso era en la EGB, no sé qué pasa hoy en día. Yo no me acuerdo de la EGB ya, que va. No quieras saberlo. Yo de la EGB solo me acuerdo, me salgo un segundo nada más. Fíjate el recuerdo que tengo yo de la EGB, ¿no? Que puede parecer muy banal y de hecho lo es. En vez de acordarme del proceso educativo, de lo mucho que aprendí, de todas estas historias, recuerdo que en octavo de EGB ya, mientras la profesora hacía un dictado, mi compañero de pupitre estaba dibujándola desnuda en una hoja. Él las dibujaba muy bien. La profesora, la verdad, estaba por jubilarse ya, ¿no? Y él me lo enseñó el dibujo. Fíjate mi recuerdo de EGB, ¿qué coño tendrá que ver con el ángulo 13? Y yo cojo el dibujo mientras aquella hacía el dictado y yo viendo el dibujo, la profesora va y me ve. Me quita la hoja, ve que es ella, porque es que el tipo dibujaba de miedo, y yo, que era honrado, cosa que espero perder algún día ya de una vez, no acusé a mi compañero y di por hecho que el dibujo era mío. Y me costó un problema. Y ese es el recuerdo que yo tengo de la EGB. O sea, no sé a qué venía esto, pero bueno, un saludo a mi amigo Raúl, que por ahí andará. Espero que algún día pueda ver esto. No sé, ¿tiene algo tiene que ver, no sé si con el neuromarketing, pero sí con el neuro. Con tierra trágame, por eso no lo has olvidado. Oye, y ahora con el mundo de Internet, esto del neuromarketing es mucho más... Digo, tiene más herramientas, ¿no? Para poderlo llevar a la práctica, ¿no? Bueno, no te creas, porque al final el propio supermercado o tienda física, como ya tiene sus técnicas, y es que no fallan, pero bueno, sí, al final, como decía también Santi, entran en juego, por ejemplo, los colores o las ofertas limitadas en cantidad, en tiempo, además te ponen el relojito con la cuenta atrás. Eso al final también es una técnica de manipulación y que funciona. En el caso, le pregunto a todos, ¿no? En el caso de el mundo digital, redes sociales, que son una plataforma de venta, de marketing brutal, quizás la imagen sea la que pasa a ocupar el primer puesto, la primera línea, y se juega mucho con eso. Yo mismo lo he notado en pequeña escala en las redes sociales. Cuando en Facebook publico solo un texto, donde a lo mejor estoy dándole cera al político de turno, es algo que me apetece siempre mucho, no tiene el mismo alcance que cuando pongo una simple frase y pongo la foto, por ejemplo, de un macho cabrío diciendo lo mismo del político, ¿no? Esa foto tiene más impacto y tiene muchos más likes. Es otra manera de llegar, ¿no?
Sí, lo que te decía antes, que la gente no se preocupa de lo que son las cosas en sí mismas, sino de lo que parecen. Claro. Es una discapacidad como otra cualquiera. Lo que pasa que como esta la tiene todo el mundo... Deja de ser discapacidad. Las emociones. De hecho, ¿habéis oído hablar del patrón oscuro? Pues no, pero suena bien. El patrón oscuro es un jefe que yo tuve. Era el patrón oscuro. ¿Os habéis dado cuenta cuando entráis en muchas webs y tal? Existe a muchos niveles, pero por ejemplo, el ejemplo más claro es perdón, en muchas de las webs cuando entras que te piden que aceptes las cookies, hay un botón que está como muy iluminado y otro que está así como grisáceo, como que entonces ellos con esos colores siempre te van llevando hacia qué botón tienes que pulsar. Y fíjate qué tontería más grande en pintar un color de un botón de un color llamativo y otro de un color así grisáceo que se ve mal y tal. Pues eso funciona estupendamente bien. Tendemos a ir guiados por ello porque, bueno, vamos siempre como toros y no leemos, ¿sabes? Y normalmente las opciones que tú quieres probar o las acciones que tú quieres hacer los pones en los botones que están iluminados. Y como eso hay un montón de estudios en psicología que se llama arquitectura de la decisión y básicamente simplemente facilitando a la gente que tome la decisión que tú quieres y poniendo un pequeño obstáculo en la que no quieres que tomen, estadísticamente se logra que una mayoría de la gente acabe haciendo lo que tú quieres. O sea, en un entorno lo que es controlado, como por ejemplo tú eres el diseñador de la web, tú puedes ir haciendo que haga. De hecho, se hizo un estudio sobre esto creo recordar, en Google, para que sus empleados comieran más sanos. Y básicamente eran las mismas tipos de técnicas que ha estado contando antes Alessandra en el estilo de los supermercados y tal, pues simplemente poniendo las ensaladas antes que la carne, lograron cambios significativos en la dieta de la gente de Google, ¿no? Es interesante esto. Yo estaba pensando ahora que no es, bueno, es una forma de vender también. Sabes que por mi trabajo doy formaciones en oratoria y hay una rama a la que se denomina neurooratoria y dentro de la neurooratoria existe la oratoria del color, que se llama, ¿no? Es decir, no solo de cómo el orador debe ir vestido, qué tipo de tonalidades, en qué nivel del cuerpo deben ir esas tonalidades, sino además de saber adivinar cómo tu público asistente, en el caso de una conferencia o una charla, en función de cómo van vestidos, saber cómo piensan o cómo están recibiendo tu mensaje, ¿no? Esto está todo escrito, ¿no? Y es a través de la neurooratoria. Me parece un mundo apasionante este del neuro, por eso yo lo decía de entrada. Oye, Santi, fíjate qué chorrada voy a soltar. La neuroarqueología no existe, ¿no? Ya sería la bomba. Sí, interpretación. Sí, a ver, no en arqueología, sorpresa. No en arqueología, pero... No hay cosa que más odie yo en el mundo. ¿El que la arqueología? Sí No, hombre, los centros de interpretación. Pero sí en centros de interpretación y museos. Sí, ahí de hecho hay estudios en donde el museo más espectacular del mundo, con las piezas más espectaculares del mundo, en la forma que tiene de enseñar esas piezas puede hacer que ese museo sea visitado o simplemente no lo vea ni el que lo hizo. Sí, los colores en Alicante, enseñarlo para allá. Alicante está por allí. Vale. En Alicante es un ejemplo muy, muy claro de este tipo, además porque innovaron muchísimo con las nuevas tecnologías y tal, pero desde que entras para el museo hasta que sales, estás siendo bombardeado constantemente por efectos sonoros, lumínicos, paneles móviles, etcétera. Es una ciencia que lo que te está diciendo es cómo tienes que enseñar el contenido de esos museos, sí. No, más bien lo que haces es cómo enseñar a que la gente vaya al museo para que deje una entrada. Porque con ese tipo de bombardeos es imposible aprender dentro de un museo. Tú no puedes examinar pieza tranquilo.
Es que es imposible a día de hoy. Y con la horda de gente con la cosa esa pegada a la oreja. Yo es que me pero vuelvo eso, Iván, fíjate que es lo que no sé si es lo que se ha generado o es lo que la gente está pidiendo. No es lo que la gente está pidiendo, y te lo digo porque he trabajado como... A la gente le es un engorro, pero lo hace porque el grupo anterior han visto que van con 10 o 12 telefonitos en la mano, entonces al grupo de turistas que tú llevas les hacen lo mismo con lo del telefonito, la radio o lo que sea, y lo cogen todos como borreguitos. Después de haberlo hecho 4 veces, ya están programados neurolingüísticamente para hacerlo cada vez que van a un museo. Y si en tu museo, que puede ser el Louvre o puede ser el MoMA, no lo haces, pues resulta que la gente que odia eso que tiene que llevar en la mano y que prefiere un guía que le está explicando bien, pues al final te exigen el aparatito y el guía se va al paro. Mira, yo hay una cosa que me revienta, y es cuando pues, la gente, por ejemplo, en Madrid, va al Arqueológico Nacional y lo ve en 45 minutos. Alucinante, o sea ¿qué te da media sala? 45 solo 45 minutos es el pasillo de entrada. O sea, la Neocueva de Cantabria. Solamente es eso. Claro, pero quizás eso se deba a que las personas que asisten, la mayor parte de ellas irán por curiosidad. El experto que va no le va a dedicar 45 minutos a todo el museo. No, pero si no estoy hablando de nivel experto, ni muchísimo menos, sí, pero lo que comento, Iván, simplemente una persona que te explique medianamente, mínimamente, conceptos muy claros y muy divulgativos, que menos que 2 horas. De hecho, Santi, esto lo vivimos cada fin de semana, Alexandra lo vivirá muy pronto. Claro, cuando estamos haciendo las rutas misteriosas, y para nosotros supone un ejercicio, yo creo que bastante grande el condensar, ¿no? En ese itinerario de 2 horas tantas historias. Sabemos que es un reto y que además inevitablemente te estás dejando parte de la esencia muchas veces de lo que tienes que contar, porque hay un recorrido prefijado. Sabemos que una ruta de 2 horas, si la desarrollas, se puede ir perfectamente a 4 horas y media. Claro, en un museo, si ya vas guiado a lo que quieren que tú sepas o conozcas. En realidad no vas guiado a disfrutar, ni a vivir, ni a tener esas emociones en el contacto con ese museo, ¿no? Os pongo un ejemplo y ya está. Mira, en Cartagena hay un museo que es el Museo del Teatro Romano, que es el buque insignia de la ciudad. Ese museo, la gente... Antes he dicho 45 minutos. La gente en 15 minutos lo tiene visto, porque va derecho. Es un museo que está, digamos, dividido en varios espacios, donde pasas por lo que es el propio museo, ves toda la historia de la ciudad y pasas a ver el monumento. La gente va directa al monumento, o sea, se cargan 20 siglos de historia en 3 minutos. El tiempo de pasar por el pasillo y subir por las escaleras a llegar a ver el Teatro Romano. Y es eso, están enfocados desde que entran por la puerta hasta que llegan al yacimiento, a que llegan al monumento, enfocados a que pasen cuanto antes mejor, para vender más entradas, claro. Mira, se me ocurre... Seguro es que ni siquiera es necesario, ¿eh? O sea, yo recuerdo un viaje, creo que fue la última vez que estuve en Egipto, que de esto que te dejan las llaves del museo. O sea, pasó algo muy raro, porque en ese museo no se deja sacar una fotografía así te maten. Y como siempre, como se hace en los viajes a Egipto, para el museo arqueológico reservas un día entero. Nada de ir a las pirámides, nada de ir. Entras a las 9 de la mañana al museo y estás hasta las 5 de la tarde hasta que te echan, ¿no? Pues yo no recuerdo ningún caso que nadie haya dicho que se aburría. Nadie. O sea, la gente entra a las 9 de la mañana en el grupo y dice, bueno, nos vemos aquí en la puerta a las 5 de la tarde. La gente se pierde, luego te cruzas, te saludas, va pieza a pieza, lo miro a todo. Necesitas un día entero para ver el museo, el antiguo, el nuevo no lo conozco. Un museo tipo el del Cairo, que eso, como el Arqueológico Nacional, pero claro, el British Museum, o lo que sea. Iván, es que la temática de un museo como ese, y que me perdonen los amantes de la pintura, por ejemplo, algo que yo no sé valorar, a mí la pintura sí me aburre, yo disfrutaría más en un museo como este que estás describiendo que, por ejemplo, en el Prado. Insisto que sé que estoy haciendo aquí... Sí, pero por ejemplo, yo me aburro en el Prado. En el Arqueológico Nacional la gente pasa por Egipto, ven se paran en 4 momias, que la más graciosa es la del gato, y sigan para adelante. Oye, les quiero plantear, porque los 5 hacemos divulgación de estas temáticas,
Y esto es algo que yo planteo todas las semanas a quien hace los recorridos con nosotros en las rutas, porque es verdad, igual es una apreciación equívoca, por eso les pregunto. La sensación que yo tengo es de que, por lo general, los museos son poco visitados para lo que deberían de ser, ¿no? En general, ya no hablo de los grandes museos, sino de los museos de nuestra capital, de las ciudades, algunos interesantes en pueblos, ¿vale? Tengo esa percepción de que los visitamos poco. Pero lo que yo les quiero plantear es lo siguiente. Es verdad que en algunos de estos museos pues hay una leyenda. En algunas ocasiones que tienen que ver con fantasmas, en otras que tienen que ver con experiencias de los propios trabajadores de tipo insólito o historia controvertida. En cualquier caso, este tipo de historias se puede utilizar como reclamo para que la gente acuda a visitar el museo. Y ahora es cuando lo planteo. Porque conozco algunos claros ejemplos, ¿no? Existe una mentalidad, yo denomino de cateta limitada, de que quienes gestionan esos museos entienden, interpretan que el reclamo de un fantasma para que yo vaya a visitar el museo no es adecuado, que no es motivo para que la gente vaya al museo, que tengo que ir a ver el museo por la propia exposición y no por su leyenda. Y personalmente creo que es un razonamiento no solo equívoco, sino, insisto, cateto, porque da igual el motivo que a mí me lleve al interior del museo. Si al final voy a ver el contenido del mismo, ¿qué más da si me atrae el fantasma de Catalina o Juanito el fraile tuerto? ¿Qué más da si voy a ver el museo? Te decía de ir a las formas de las cosas y no al fondo. Esto ocurre en todos los lugares. Eso es una cosa que los anglosajones, por ejemplo, conocen muy bien. Y no es cateto, es católico. Y no lo digo en el sentido religioso de la palabra, lo digo en el sentido cultural. Eso ocurre en Italia, ocurre en Portugal, ocurre en España y ocurre en Grecia. Pero no ocurre en Irlanda, no eso te iba a decir. Yo me voy a Irlanda, no ocurre en Reino Unido. Todo lo contrario. En Irlanda veo las ruinas de un castillo, que está en un estado de mierda, y oye, ¿qué vale la entrada? ¿No? Pues al cambio 20 euros. Coño, qué caro. Sí, pero tiene un fantasma, ¿no? Oye, yo los pago y cuando entro lo que me veo son 4 escudos heráldicos, 2 armaduras, una oxidada, la otra no, y al acabar ese itinerario de media hora, una señora me dice que ahí hay un fantasma y ya está, se acabó la visita, pero yo entré, ¿para qué? Para buscar el fantasma y me tuve que comer todo el laterío que había allí. Pero lo que es la visita en sí, no hay nada que aparentar, tú ya lo acabas de explicar muy bien, o sea, el señor que está en el museo sabe que tiene una oportunidad de hacer su museo más conocido y de que venga más gente. Y de mejorar el ingreso económico también. Pero aquí no ocurre, en función de algo estético, moral, de lo que está bien visto, lo que deja de estar bien visto, pues no lo hace y renuncia tanto a esa riqueza económica como al dar de comer a sus trabajadores, como que la gente conozca ese museo y el museo se haga más conocido y exportar la cultura. En cambio, para un inglés, por ponerte un ejemplo, eso le parece una gilipollez. ¿A mí qué más me da? Lo que yo quiero es que la gente conozca mi museo, punto. Pero los países de cultura católica solo se preocupan del aparentar. Mirad lo que pasa, por ejemplo, con los casos de pederastia. Cada vez que pillan a un pederasta un profesor pederasta en un colegio privado, ¿qué ocurre? Se aparta el caso, se esconde, se tira una tonelada de tierra encima de ello. Y lo conozco porque he trabajado en ello. Me has dejado descolocado. Yo no sé en qué momento hemos pasado del museo al profesor hediondo. Te he puesto un ejemplo porque es el más salvaje que hay. ¿Qué es más importante para una sociedad? Proteger a sus niños. Punto. No voy a decir niños y niñas. Voy a decir niños en el sentido genérico de la palabra. Es que estoy hasta los huevos ya. Entonces dices, si lo importante es proteger a los niños, ¿por qué ese tipo de colegios, ese tipo de entidades, campamentos de verano, me da igual? ¿Por qué van a los extremos a los que llegan solamente por tapar? Dices, joroba, ¿qué es más importante? ¿El honor, entre comillas, de un colegio, de un campamento o del profesor, o 20 niños que han sido violados? Siempre es la apariencia. Vamos a que no se sepa nada, que nadie conozca nada. Y así ha habido los centenares o los miles de casos de niños que ahora mismo tienen 40 años y que no tienen curación, porque lo que importa es la apariencia, no lo real. Es el neuromarketing que decía Alex. Es exactamente eso. Miguel Ángel, que estabas intentando enganchar. No, básicamente la pregunta por lo menos para entender esto aquí en España, es si habéis ido alguna vez a hablar con algún cargo político, con consejeros de cultura y tal,
para pedir subvenciones para hacer un congreso de misterio. Sí, es complicado. Neuromarketing, sí. Porque yo he pasado una de las anécdotas más divertidas de mi vida contándoles a una mujer de no, bueno, queríamos hacer un congreso, claro, para no decir misterio, claro. No, pensamiento heterodoxo, ciencia, historia etcétera. controvertida. Dice, y bueno, estuvo allí, de pronto se la encendió la bombilla y de pronto, un momento, vosotros no querréis venir a hablar de que las pirámides las construyeron los extraterrestres, ¿no? Frase literal. Y un Carlos, no, hombre, por Dios, jaja, no, ¿qué dice usted? Bueno, el caso es que ese año conseguimos la subvención y al año siguiente nos la quitaron. Porque aquí en Cantabria hicimos el primer congreso de mujeres investigadoras del misterio, que nunca se había hecho. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que al año siguiente entraron las de... Nos dijeron, ir al departamento de mujer, mujer, pues lo de, ya sabéis, lo de como el Instituto de la Mujer, pero en Cantabria, ¿sabes? Y esas vieron que eso no iba de reivindicación feminista, sino que iba de otras cosas un poco más raras y a partir de ahí nos quitaron la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas cosas? Que hay una presión muy fuerte, la tiene por un lado el político y la tiene otra gente, de que ese dinero público no se gaste en cosas que no deberían, ¿no? Entonces, nuestros temas tienen la imagen que tienen, yo qué sé, ¿qué queréis que os cuente, no? Entonces yo creo que por ahí vienen mucho de esos problemas con los museos y tal, porque como un museo de esos esté cogiendo dinero público, algún tipo de subvención, ya te digo yo que van a tratar de esconderlo, porque es que en mi caso concreto, ya te digo, nos borraron del mapa, ¿eh? Eso, sí. Totalmente. Y no es que nosotros fuéramos un congreso especialmente magufo, era de misterio, sí, pero yo qué sé, estuvo Silvia Casasola, estuvo Ana Vázquez Hoy, estuvo Israel Espino, o sea que no era el congreso más magufo que ha habido, pues no lo quitaron, ¿sabes? Es que también en este mundillo hay un pequeño problema. Estuvo Alexandra Fernández, muy importante. Que... No se ha olvidado de mí. Y es que, ¿por qué demonios? ¿Qué coño es el mundo del misterio? Que alguien me lo explique. Es verdad, o sea, es que yo no sé quién. En 3 palabras, ¿lo quieres oír en 3 palabras? Dilo. Un cajón desastre. O sea, historia, totalmente de acuerdo, ciencia, etcétera. Entonces, ¿para qué carajo hace falta la etiqueta? Es que yo estoy hasta los huevos de oír hablar del mundillo del misterio. A ver, es que a mí nunca me ha gustado ese término, primero, y lo habré utilizado seguro, pero no me gusta el mundillo del misterio. Es como todo el mundo se refiere a ello, que es lo que me deja de piedra. Claro, pero es que ese mundillo del misterio, Iván, por llamarlo así, y lo voy a entrecomillar así de gordo, no tenía los mismos ingredientes en los 80 que en el 2000 o que tiene ahora en el 2021. Los tenía perfectamente. Era historia, tecnología, ciencia... Pero es que ahora a esos ingredientes se ha sumado los sacafotos en pueblos abandonados, los abrazárboles y toda esta gente. Claro, los abrazárboles, los que le hablan a la psicofonía esperando que le diga el número de la lotería y que le diga cuándo acaba el COVID, los que se compran aparatejos y cada vez que salen, coño, qué suerte los tíos que recogen psicofonías, pero por montañas. Es decir, todos estos también están en el ingrediente o en el saco con la historia, con la arqueología, con la parapsicología, con la astronomía, que siempre han sido los iconos de este mundillo. Es que al fin y al cabo es conocimiento, qué misterio ni qué niño muerto, es parte más del conocimiento humano, no se diferencia del resto de ciencias sociales o científicas. Pero es que enlazándolo con lo que decía Miguel Ángel, que tiene toda la razón, yo creo que gran parte de la culpa, y fíjate en lo que a dónde nos hemos ido, ¿no? Al gran debate que siempre tenemos. En los últimos 30 años yo recuerdo debatir sobre estos temas siempre, que no había ni redes sociales. El gran debate. ¿De quién es la culpa? Pues, sin lugar a dudas, la principal culpa es nuestra, la de los comunicadores, la de los divulgadores e incluso me atrevo a meter la de los investigadores, que habría que diferenciar investigador y divulgador. Bien, es nuestra culpa. ¿Por qué? Porque somos unos queda bien, porque los que no queremos quedar bien
quedamos mal y eso preocupa o le preocupa a muchos. Ahí está la hemeroteca para que vean a quién le ha preocupado a lo largo de estos años y a quién no. Y quedar bien nunca queda bien. Y si hay alguien que es un estafador, que es un chorizo, pues hay que decirlo. Corporativismo para los médicos. Es que no lo entiendo. Igual que los médicos, que el mayor cáncer que tienen es que cuando uno comete un error, en lugar de solucionarlo, el resto de médicos de su hospital, digo, lo abro sin conocimiento, es la creencia popular que hay, el resto de médicos se defienden a sí mismos. Pero nosotros, ¿por qué? Puro y duro. Pero nosotros, no sé si en el caso de los médicos es cierto, es la leyenda que por ahí circula, pero en este mundillo, si hay una basura, porque la hay, yo conozco gente de este mundillo que son estafadores, que han organizado viajes a Egipto, que se han llevado el dinero de la gente, luego no han organizado el viaje. Me acuerdo cuando el estafador este de turno se murió hace un año aproximadamente, es que se me ha olvidado el nombre, si no lo decía. Fue todo el mundo llorándole ahí como diciendo, pero este cabrón... Yo sí me acordé del nombre, yo sí me acuerdo del nombre, pero como estás sacando el tema tú, no lo digo yo. Sí, ni me acuerdo cómo se llamaba. Sí. O el otro día que estaba sacando yo las mentiras de Rivera, en ese caso eran las mentiras... No, perdón, no eran las mentiras de Rivera. Corrijo, disculpe, don Antonio. Estaban sacando las mentiras de Miguel Ángel Blanco, el pseudocriminólogo este que se hizo millonario con el tema de Alcácer. Sí. Me salta un tío en redes sociales que ¿por qué me meto con él? Porque... que está muerto y no puede defenderse. Y le digo, mira, tampoco me voy a meter con Stalin ni con Hitler, que también están muertos y no pueden defenderse. Automáticamente ¿estás comparando a Juan Ignacio Blanco con Hitler? Mi contestación fue, ¿sabes leer, imbécil? ¿En algún momento he dicho que sean lo mismo? ¿O eres tonto y no te enteras? ¿A ustedes les ha pasado? A mí me pasa. Yo me he declarado disidente del periodismo del misterio en más de una ocasión. Luego, pues, se te olvida y vuelves, ¿no? Yo es que siento de verdad cansancio. O sea, llega un momento en que me aburre divulgar estas temáticas por ese entorno del que poco a poco uno va aprendiendo a evadirse, ¿no? A salirse de esas críticas gratuitas, de esa cantidad de mentirosos que todos conocemos. Pero caray, vuelvo a lo mismo, somos los responsables nosotros. Sí, porque cada vez que uno hace una barbaridad, o sobre todo cuando hay un crédulo, tú lo que tienes que hacer no es retroalimentarlo, es decirle la verdad. Vamos a ver, las estatuas de la isla de Pascua, primero no son caras, son estatuas. Y segundo, no las han hecho extraterrestres. No te creas lo que dice von Däniken o no te creas lo que contaba sobre la isla de Pascua Antonio Rivera hace 30 años. Ya que lo he mencionado. Dices, o cuando tú has descubierto en tus investigaciones y resulta que varias personas, seguimos hablando de Rivera, yo le he pillado en una estafa, pero en una estafa, en el sentido penal de la palabra. Otras personas le han encontrado, le han pillado unas engañifas parecidas. A mí se me ha tirado la gente encima. ¿Por qué? Porque les he tocado un ídolo. Y oye, mira, perdona, Malcolm X o Martin Luther King para mí son unos ídolos. Pero si tú me dices ahora que el mismísimo Martin Luther King es un pederasta, ahora mismo cojo la foto y le meo encima o la rompo. ¿Por qué? Pues porque yo soy una persona objetiva que vive en un mundo real. Sí, es muy gráfico. Yo pensaba poner una imagen alusiva en este momento, pero el ejemplo del mejor personaje que me ha venido a la cabeza. El Dr. King para mí es un ídolo. 5 minutitos antes de irnos, vamos a pincelar, aunque sea dos cositas muy rápidas. Una, Miguel Ángel proponía, no sé si de alguna manera lo hemos tocado, yo creo que no, que hablásemos, aunque sea ya por tiempo de pasada, de los efectos de la tecnología en la sociedad actual, lo cual me parece algo bastante amplio como para maltratarlo en 3 minutos. Pero cuando te refieres a eso, ¿a qué te refieres? ¿A esos perros mecánicos que estamos viendo? ¿Cuántas horas dura tu programa, dices? No tenemos límite, o sea, esto va de... Como decía Miguel Ángel, que a ver, yo, sinceramente, y si me permitís, yo si queréis puedo esbozar algún... Pero yo creo que es un tema, efectivamente, que es mejor abordarlo con tiempo, o sea, porque es que es muy, muy amplio, ¿no? Y yo si queréis en otra ocasión... Hacemos algo monográfico sobre eso, perfecto. Genial. Bueno, pues antes de irnos, no está Verónica Cano, que la tendremos en próximas semanas con nosotros, junto con Santi, para hablar de un recién nacido, qué bonito queda eso cuando uno lo dice, que es este. Elche, Misterio, Leyenda y Tradición. ¿A que es bonito el libro? Santi, ahí está tu nombre. A ver si lo señalo bien. Y el de Verónica.
Precioso libro. Bueno, aquí hay un trabajo detrás, hay un trabajo importante, hay que decirlo, ¿no? Es un libro muy bien ilustrado, trabajado, esquematizado perfectamente. Hacía falta dignificar ya los misterios y estos temas en un lugar tan importante como Elche, ¿no? Sobre todo porque nos hemos dado cuenta de que no apenas hay nada escrito. O sea, pero ya no solo a nivel divulgativo, sino a nivel científico. O sea, quitando 4 memorias de excavaciones de urgencia y la tradición oral que se transmite de padres a hijos y que se va deformando conforme van pasando los años y los siglos, en realidad 4 cositas sacadas de la cátedra de la Universidad de Alicante y poco más. Entonces, bueno, pues aprovechamos la coyuntura y unimos fuerzas para sacar este librito que va a hacer las delicias de mucha gente. A mí me parece, de verdad que lo digo, súper apasionante comprobar que todavía hay gente, compañeros que se unen dejando los egos, porque a lo mejor uno puede pensar, ya yo tengo suficiente información para sacar el libro, ¿por qué voy a compartir un nombre? No, que 2 compañeros se unan para hacer un tomo común. A mí es que de verdad creo que se estila cada vez menos y antes se veía mucho, ¿no? O sea, es difícil trabajar, no digo con Verónica, digo trabajar 2 personas sobre una misma obra, sea quien sea. No, bueno, vamos a ver, no. partimos de la misma información prácticamente y lo único que es muchas ganas de contar esas historias, de recuperar esa información para el público y sobre todo pues como somos todos y cada uno de nosotros, en ese sentido muy metódicos a la hora de compartir la información, lo que se encarga uno, de lo que se encarga el otro y contrastar. O sea, yo habré leído el manuscrito, pues no te exagero, pero unas 40, 50 veces, entre lo que yo le mandaba a ella me lo revolvía y ella me mandaba y volvía, pues ese es el único secreto. Bueno, pues estaremos con Verónica Cano, criminóloga, estaremos con Santi en próximas semanas para hacer monográficos sobre, ya se los digo, sobre este libro como excusa, pero para hablar de los misterios de Elche. Y fíjense cómo es el neuromarketing. Claro, no se habrán dado cuenta, pero yo desde que comenzó esta conexión, esta tertulia, sí me fijé que Santi García lleva toda la tertulia haciendo neuromarketing. Justo detrás, aparte de publicitar una de las rutas misteriosas, tiene el Cementerios Insólitos, nuevo libro eso está ahí toda la vida, ¿eh? O sea, nada, eso es neuromarketing. ¿Cómo va el recorrido de este Cementerios Insólitos del que ya hablamos aquí en este programa? Pues el recorrido va bastante bien. Hemos sufrido ahí un pequeño parón, pero por causas del guión, es decir, por falta de tiempo mía para poder coordinarme para firmas y demás. Pero es un libro que está gustando muchísimo. Es un libro que la gente se lo lee también en una sentada. Y bueno, pues parece que vamos encaminados a la segunda edición y desde luego al segundo tomo de Cementerios Insólitos, que todavía estoy desgrajando para saber qué ciudad va a tocar. Bueno, pues los libros, carajo, que si no están presentes parece que siempre falta algo. Señores, señoras, hasta aquí hemos llegado. He echado en falta, aunque por un momento los llegué a ver incluso peleándose, a los gatos de Alexandra. Sí. Los viste, no sé. Un rabo yo por ahí asomando antes. No, pero es que antes uno de los gatos le enseñó los dientes al otro. Digo, que se arme, pero no desembocó en lo que uno esperaba. En fin. No ha habido daños. Que les agradezco un montón que nos hayan acompañado esta noche en el Ángulo 13, siempre lo digo, y además si no lo digo me siento mal, es una hora más tarde en la península, aquí en Tenerife no hace tanto que se hizo de noche y no tenemos la misma noción del tiempo. Nos encontramos en una próxima ocasión y Miguel Ángel, muchas gracias por haber estado con nosotros y tomo ese hilo, esa palabra para que, bueno, hablemos de tecnología en la sociedad actual en algún próximo programa si te apetece, ¿vale? Yo encantado y sobre todo muchas gracias a vosotros por invitarme y nada, un saludo a todos y a toda la audiencia. Muy buenas noches. Santi García, buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Alexandra, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. Avisa cuando esté en la calle Laurel en plenitud que será el momento. Iván, buenas noches. Buenas noches. Y felicidades, que no se me ha pasado, tendremos que hacer algo más amplio por ese canal tuyo en YouTube. Ya estamos rotulándolo, en el que has comenzado una serie de vídeos, la carrera espacial, y uno puede decir, ¡hala! ¿Otra vez con la luna? No, no, aquí hablamos de otra cosa. Una forma totalmente diferente de enfocarlo, de narrarlo y de verlo. No quiero decir mucho más. Sí, pero sí que empezamos con la luna, por aquello de que la gente pueda entenderlo, no para hacer como las guías estas de los museos que hablábamos, sino para ponerle a la gente los puntos sobre las is para que digan, ¡ah! ¿Era esto la carrera espacial? Vale, ahora ya entiendo. A partir de aquí, ya podemos. Muy interesante. Rotulado está la dirección. Gracias, buenas noches a todos. Un abrazo. Buenas noches. Saludo. Nosotros lo que logramos ver concretamente fueron, una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo ¿no? soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el casete dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Pues hemos llegado al final del Ángulo 13 de hoy. Ya sabes que la cita se repite en 7 días. Poco a poco vamos dejando atrás este mes, nos vamos a ir hacia el siguiente, que es en el que acabará la temporada 2020-2021 de Ángulo 13. Bueno, de momento seguimos en esta, todavía nos quedan algunos programas por delante antes de finalizarla y la cita ya queda fijada para el próximo miércoles noche, que estará con nosotros un buen amigo, que digo amigo, es un hermano casi de sangre, José Damián Fernández. Si hay alguien que sepa de guanches y que sepa de cómo nuestros ancestros aquí en Canarias se desenvolvían, su cultura, su religión, sus hábitos en general, ese es él, nuestro buen amigo Acaiguán, José Damián Fernández, autor además de este libro Cuentos de Acaiguán, del que sin lugar a duda hablaremos, porque aunque son cuentos, están basados también en esa intensa e interesante cultura guanche. Bueno, hablaremos ampliamente sobre esa temática por petición, además de algunos anguleros que lo habían hecho, lo habían solicitado hace algunos programas, algunas semanas. Hasta entonces, espero que tengas buena semana, que si te vacunaste, bienvenidos al mundo de la vacuna, que si estás a punto, pues felicidades, ya te queda menos, como a mí, todavía no me han vacunado, pero parece que va quedando cada vez menos. Y si eres de los que no se quieren vacunar, pues nada, también felicidades porque siempre hay tiempo para cambiar la mentalidad. En fin, dejando comentarios y bromas aparte, deseo para ti una buena semana. Nos encontramos en 7 días. Buenas noches.